invitarles a que me acompañen al Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, y me gustaría que junto conmigo recordáramos estas hermosas palabras con las que comienza a hablar el apóstol Juan cuando tuvo que escribir el Evangelio para poder quitar de la mente esas ideas erróneas que estaban comenzando a entrar en el grupo espiritual de la iglesia. Aquellos que ya eran convertidos, aquellos que habían aceptado en su corazón a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador y que sabían que Él era Dios, pero que esas ideas de quitarle la divinidad a nuestro Señor Jesucristo comenzaron a hacer mella entre el pueblo de los ya redimidos. Entonces Él escribe este Evangelio para decirles: déjense de cosas, dejen de estar escuchando palabras necias. No permitamos que la ignorancia de otros termine afectando nuestra espiritualidad. Y empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino a dar testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, hermanos, son las palabras con las cuales comienza Juan el Evangelio que él escribe para que todos aquellos que ya habían aceptado a Jesucristo en su corazón pudieran reafirmar su fe. Y esto, hermanos, nos ha llevado en las clases anteriores a estar hablando acerca de la creación, estar hablando acerca del hombre en el Edén y estar hablando acerca del hombre exiliado del Edén por causa de su caída. Y en esta mañana quisiera, hermanos, que en esta predicación pudiéramos fortalecer nuestra fe cuando estamos hablando de este gran personaje que desde el principio se está mencionando. Porque para muchos hablar acerca de Jesús es hablar de aquel pequeño del cual una mujer encinta junto con su marido viajando a un lugar para poder adorar, llega el día de su alumbramiento y no hay donde él pueda nacer, y lo único que encuentran es un mesón. En un mesón encuentran un establo, y en el establo este niño nació y fue puesto en un pesebre, en un plato donde comen los animalitos de granja. Y de ahí en adelante comienza lo que es para muchos el inicio de Jesús. Pero recuerden que Jesús, cuando predicaba y hablaba acerca del Evangelio, y empezó a hablar acerca de este personaje del cual habla Juan, cuando menciona a Juan el Bautista, cuando dice: hubo un hombre el cual fue enviado por Dios para que diese testimonio de la luz. Él no era la luz, pero para que diese testimonio de ella. Jesucristo, cuando habla de él y habla maravillas de él, menciona y dice: yo soy antes que él. Y uno se preguntaría: ¿cómo es posible si según el tiempo del alumbramiento nació primero Juan el Bautista? Pero Jesucristo no estaba hablando solamente de su inicio en el nacimiento en aquel establo. Jesucristo estaba hablando de su eternidad. Jesucristo estaba hablando acerca de que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, la A y la Z de nuestro abecedario. Él es Jesucristo. Y por eso Juan dice: en el principio, en el Génesis, porque recuerden que Génesis significa principio. En el Génesis
allí se nota la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quisiera que me acompañaran al libro de Génesis, porque ya tuvimos el privilegio de estar viendo que en el Génesis se encuentra nuestro Dios hablando con su Hijo en cada creación que Él realizaba. También vimos que el ser humano, la creación perfecta de nuestro Dios, en el Génesis podemos ver en el huerto del Edén la presencia de Jesucristo, porque recuerden que había dos árboles y uno de ellos era el de la ciencia del bien y del mal, pero el otro, el más importante de ellos, era el árbol de la vida, que ese árbol de la vida tipifica a nuestro Señor Jesucristo, porque el que come de él no morirá, sino que tendrá vida y vida en abundancia. Y recuerden que Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, no morirá jamás. Vuestros padres que comieron el maná en el desierto, ellos ya murieron, pero el que coma mi carne y beba mi sangre, no morirá eternamente. Porque yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Y ahora, hermanos, fuera del Génesis, perdón, del Edén, vemos también la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan, hermanos, cuando comienza Dios, después de la caída de su creación máxima, que es el ser humano, le dice a Adán, ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieses? Y él dice, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer y yo comí. La mujer dice, la serpiente me engañó. Y la serpiente ya no tuvo más que decir. Y fue ahí cuando nuestro Dios, nuestro Creador, le dice a la serpiente, porque hermanos, el pecado trae consecuencias. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Pero aparte de la muerte, hermanos, trae muchas consecuencias en la vida de cada uno de nosotros. Y son consecuencias con las cuales tenemos que vivir. Son decisiones erróneas que tenemos o que hacemos, que al final de cuentas tenemos que sufrirlas. Pues resulta, hermanos, que primeramente a la serpiente, nuestro Creador le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás por el resto de tus días. Pero vamos a hacer una pausa, porque después de ahí ya no le habla a la serpiente, sino le habla a quien se apoderó de la serpiente. Les invito, hermanos, a Génesis capítulo 3, versículo 15. Esto, hermano, hermana, ya no es para el animalito, sino es para ese ser que se apodera de este animalito astuto para poder hacer caer a la mujer y que la mujer hiciera caer al varón. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta, hermano, hermana, es la primera profecía mesiánica. Y es, hermanos, la conocida como profecía madre. Porque de ahí, hermano, hermana, comienza todo. Todo el plan de salvación se deriva de aquí. Quiero que entendamos algo que es muy importante, mis hermanos y mis hermanas, que todos nosotros tengamos en nuestra mente. Nuestro Dios, al crear todo el universo, al crear esta tierra que estaba desordenada y vacía, pero con la presencia de nuestro Dios, con la voz de nuestro Dios, existe todo lo que hay. Era porque nuestro Dios desde el principio tiene un plan perfecto para el ser humano. No quiere destruirlo. Él no quiere que su creación quede en el olvido, sino que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Lamentablemente, nuestras decisiones al prestar oído a Satanás cambian. Y lamentablemente no se logra que el plan de nuestro Dios se cumpla a la perfección. Pero nuestro Dios no ha dejado las cosas así. Nuestro Dios no ha dicho, ni modo, no funcionó, destruyo este mundo y me voy a otro planeta. No, nuestro Dios todavía sigue luchando. Nuestro Dios todavía sigue
tratando de que su plan para su creación se llegue a culminar. Porque nuestro Dios quiere que el ser humano sea eterno y quiere que el ser humano esté en el lugar donde Él lo puso en el principio, porque el Edén lo creó para el ser humano y lo creó perfecto, algo maravilloso. Decíamos, hermanos, que era un pedacito de cielo en la tierra. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como su creación máxima. Y por esta causa, al ver que el ser humano le ha fallado, porque el día que comieres ciertamente morirás, entonces, hermano, hermana, nuestro Dios que nos ama tanto, pone un remedio. Porque nuestro Dios es el que pone remedio a todo. Recuerden, hermanos, cuando estos hombres, este hombre y esta mujer se vieron desnudos, se esconden y cosen ellos hojas de higuera para poder cubrir su desnudez. Pero Dios los dejó así, con esas hojas de higuera. No, sino que nuestro Dios tuvo que hacer el primer sacrificio, porque tuvo que quitar la piel a unos animalitos por Él creados para poder vestirlos. ¿Qué es lo que nuestro Dios hizo ahí? Nuestro Dios cubrió la desnudez, cubrió la consecuencia del pecado de estos dos primeros habitantes de la tierra. Nuestro Dios siempre cubre. Y en esto, hermanos, ahora, cuando Él dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú y tu simiente, y la simiente suya, esto tenía en la cabeza, tú le leías en el calcañar. Nuestro Dios ahora sigue cubriendo y sigue con el plan perfecto que Él tiene al principio. Yo no voy a permitir que Satanás me robe mi creación. Pondré enemistad. Cuando hablamos, hermanos, acerca de simiente, estamos hablando acerca de semilla. A eso se refiere cuando hablamos acerca de semilla. Cuando hablamos de semilla, estamos hablando acerca de descendencia. Muchos hermanos han estudiado todo este texto y tienen razón en muchas cosas que están investigando y encontrando dentro de ella. La primera es que se puede decir que uno de los que eran de la descendencia, o digamos de la simiente de Satanás, podía ser Caín. Porque Caín escuchó a la voz de Satanás y levantó su mano en contra de su hermano Abel y lo asesinó. Más adelante, vemos nosotros, hermanos, en la historia, vemos que Dios le hace una promesa a Abraham, diciéndole, ¿ves las estrellas del cielo? ¿Las puedes contar? No, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, ¿la puedes contar? No, así será tu descendencia. Pero recuerden, hermanos, que él y su esposa como que ven que Dios se tarda y dicen, tal vez no viene por mí, no viene de mí, dice Sara, sino tal vez si yo te doy a mi esclava, de ahí podría venir la descendencia que Dios te prometió. Y también, hermanos, muchos hablan y dicen, la descendencia de Ismael siempre estará peleada con la descendencia del hijo de Abraham, que es Isaac. Y si vemos hasta en la actualidad, hermanos, esos dos pueblos siguen en jaque, siguen en pique, peleándose. Pero saben, hermanos, vamos a hablarles un poco más espiritual. Jesucristo, cuando habla con el pueblo de Dios, en el Evangelio de Juan, y les invito, hermanos, a que me acompañen a leer esa parte. En el Evangelio de Juan capítulo 8, cuando Jesucristo les habla acerca de que lo escuchen a Él, porque Él trae la verdad y la verdad los hará libres. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de estos maestros de la ley? Y bien orgullosos, en su respuesta se ve el orgullo que ellos tienen por su procedencia, de dónde provienen ellos. Fíjense. Vamos a leer lo que dice el versículo 39 de la Biblia. Después de que Jesucristo le dice, la verdad os hará libres, ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es
Dios. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permitido y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Saben, hermanos, cuál es la descendencia o cuál es la semilla de Satanás? Es todo aquel que hace la voluntad de él. Y en toda la historia que nosotros podemos leer, hermanos, en todo el Antiguo Testamento, y también nos podemos meter al Nuevo Testamento, vemos, hermanos, la simiente de Satanás luchando a toda costa porque el plan de Dios no se llegue a efectuar. Vemos desde antigüedades cómo el pueblo de Dios siempre estuvo luchando contra la simiente de Satanás. Vemos, hermanos, cómo incluso cuando nace Moisés había un edicto, y el edicto era de que todos los niños varones menores de 2 años fueran asesinados. ¿Cuál creen que haya sido el plan de Satanás? Que el libertador del pueblo de Dios muriera, ¿cierto? Muriera. Ahí vemos, hermanos, la simiente de Satanás luchando contra la simiente de Dios. Nace Jesucristo, y recuerden que también hubo un edicto. Me han dicho que ha nacido el rey. Quiero que vayan y me asesinen a todos aquellos que han nacido. ¿Qué estamos viendo ahí, hermanos? La simiente de Satanás luchando contra la simiente de Dios para que el plan no se efectúe. Vemos, hermanos, al Espíritu Santo llevando a Jesucristo al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Y qué vemos ahí, hermano, hermana? A la simiente de Satanás luchando contra la simiente de Dios para lograr que él fallase. Cuando vemos a Jesucristo caminando hacia el Gólgota, herido, con su espalda destrozada, con su corona de espinas en su cabeza, y que ni siquiera tenía fuerza para cargar su propia cruz, vemos a la simiente de Satanás peleando contra la simiente de Dios para lograr que Jesucristo fallase. Porque si Jesucristo falla, entonces todo el plan de Dios se viene de pique. Pero vemos a un Jesús en una cruz, clavado en ella, expirando, y antes de esto decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. ¿Saben qué sucede ahí, hermano, hermana? Por más que la serpiente le quiso hacer daño a la simiente de la mujer, a la simiente de Dios, lo único que logró es dañarle el calcañar. Lo único que logró fue dañarle el talón. Y vemos que es un sufrimiento muy grande, pero lo único que logró es su calcañar. En cambio, Jesucristo, cuando dijo consumado es, Jesucristo, la simiente de la mujer, acaba de darle en la cabeza a la serpiente antigua. Voy a invitarles, mis hermanos, a que me acompañen a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo número 4, versículo 4. Este texto, hermanos, honestamente a mí me encanta porque dice que todo tiene su hora debajo del sol, dice el gran sabio Salomón. Y nosotros, hermanos, en nuestra poca sabiduría, con los dichos comunes que tenemos, podemos decir que todo tiene su hora también. No hay plazo que no se cumpla, ni hora que no se llegue. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, hermanos, la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, tendría su cumplimiento en el tiempo perfecto de nuestro Dios. Pero nuestro Dios estuvo
trabajando con su pueblo, estuvo preparando a su pueblo para que esta promesa de Génesis 3:15 se pudiera concretar. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Recordamos, hermanos, lo que hemos leído en el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que han creído en él, Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, y no por medio de algún varón, no por medio de sangre, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos, hermanos, también lo que estuvimos leyendo semanas pasadas. Por un hombre, por el pecado de un hombre llamado Adán, fuimos sacados del territorio de ese pedacito de cielo que es el Edén, del paraíso en esta tierra. Pero por medio del sacrificio de un hombre, nos tendremos el privilegio de volver a entrar en ese paraíso, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a hacer el cumplimiento para que todos aquellos fuésemos redimidos por medio de Él. Como les comentaba, hermanos, vemos nosotros en la antigüedad sombras de nuestro Señor Jesucristo. En los sacrificios de animalitos vemos a nuestro Señor Jesucristo, lo hemos tipificado en ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque los sacrificios que se hacían en la antigüedad eran para el perdón del pecado, eran para la expiación del pecado. Y saben, hermanos, esto es bien impactante, bien interesante, porque incluso, hermanos, había un siervo de nuestro Dios que hacía sacrificios diarios, por si acaso alguno de sus hijos habría pecado. Y esto, hermanos, era porque sabían muy bien lo que significaba hacer un sacrificio perfecto a nuestro Dios acerca de un animalito. Pero simplemente eran sombras que servían para el perdón de pecados, para la expiación de pecados. ¿Qué es expiación? Expiación es ya no tomarle importancia a ese pecado. Nuestro Dios lo dejaba a un lado. Incluso la palabra de Dios dice que nuestros pecados los ha lanzado muy lejos y que nuestro Dios no tiene memoria de ellos. Pero quiero decirles, hermanos, que todo lo que sucedía en el antiguo pacto, aún así, cumpliendo con su misión, seguía siendo imperfecto, porque lo perfecto vendría con el nacimiento, con el evangelio y con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso vendría a ser lo perfecto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, tipificando a lo que es la simiente de la mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Perdón de pecados y expiación. ¿Saben lo que significa esto, hermanos? Que los sacrificios antiguos lo que hacían era cubrir el pecado que se hacía. Todo esto comienza, como les decía al principio, desde Génesis, cuando nuestro Dios sacrifica estos animalitos para poder cubrir la desnudez, la consecuencia del pecado de estos hombres. Pero, qué diferente el sacrificio de esos animalitos, ahora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, el sacrificio de Él, Génesis 3:15, es, sin lugar a duda, la respuesta al amor que nuestro Dios tiene por cada uno de nosotros. Les invito, hermanos,
al Evangelio de Juan capítulo 3. Recordemos, hermanos, que hubo un hombre, un maestro de la ley, que se presenta a Jesucristo de noche y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y Jesucristo en ese momento, parándolo, interrumpiendo la alabanza que le está dando a él, para decirle: es necesario nacer de nuevo. Si no, no puedes ver el reino de Dios. Y este hombre, hablando todavía en un aspecto material, carnal, le dice: ¿cómo puedo yo, ya siendo viejo, poder entrar de nuevo en el vientre de mi madre para nacer? Y Jesucristo tiene que explicarle que está hablando acerca del nuevo nacimiento por medio del bautismo. Pero lo que me interesa, hermanos, que nosotros veamos en esta escritura, se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, pero versículo número 13 en adelante. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque perdonar, expiar, es lo que hace el sacrificio de Jesucristo. Pero también lo que hace el sacrificio de Jesucristo es lo que leímos en Gálatas, que es redimir. Y esto, hermanos, es lo que convierte perfecto el sacrificio de nuestro Dios. Que la profecía en Génesis 3:15 sea una promesa invaluable, porque lo que hizo Jesucristo no se hizo en la antigüedad, ni se podrá volver a repetir jamás, que es redimir nuestro pecado. Les invito, hermanos, al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, cual es antes de mí, porque era primero que yo. Pero fíjense, hermanos, lo cuestionan. Y él desde el principio confiesa y dice: yo no soy el Cristo, no soy ni siquiera un profeta. Pero si bautizo es porque yo soy la voz que clama en el desierto, que dice: enderezad los caminos. Pero quiero decirles que entre ustedes, aquí entre nosotros, se encuentra aquel que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquel del cual yo estoy predicando, del cual yo estoy enseñando. Y cuando ve a Jesucristo de lejos acercarse, exclama diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, Él perdona, sí, Él expía, pero lo más importante es que Él redime, sino que Él quita, no cubre el pecado,
sino tiene el poder de quitar el pecado del mundo. Y quiero decirles, hermanos, que hace algunos años, cuando me hablan acerca de redimir, yo siempre tenía esa duda. ¿Qué significaba redimir exactamente? Y por más que buscaba y encontraba definiciones, yo no lo alcanzaba a comprender. ¿Qué tan grande es el amor de nuestro Dios, que envió a su Hijo para perdonar pecados, para expiar el pecado, pero también, hermanos, para redimir el pecado? Yo no lo alcanzaba a comprender hasta que hace algunos años, cuando me encontraba en una reunión en Monterrey, en la reunión nacional en Monterrey, nuestro hermano Maya, de una explicación tan sencilla que me pareció suficiente para comprenderlo. Y el hermano simplemente dijo esto. Y una ocasión, cuando vino a Tijuana y que tuve la oportunidad de llevarlo a cenar, le platiqué. Y él simplemente dijo, eso dije. Hermano, ya ni se acordaba, porque habían pasado muchísimos años. Pero yo le dije, hermano, usted me ayudó a que yo comprendiera lo que Jesucristo vino a hacer, que fue diferente a todo lo demás. Y la explicación fue muy sencilla. El hermano dijo, cuando tú tienes a tu hijo jugando con la pelota dentro de la casa, tú sabes que puede haber un accidente y puede haber algo, un vidrio roto, una televisión rota, un jarrón roto, algo. Y tú le dices a tu hijo, no juegues con la pelota aquí adentro. Pero tu hijo te desobedece y sigue jugando. Y de repente golpea la pelota golpea la televisión y la televisión se cae y se quiebra. La casa se ha quedado sin televisión. Y díganme, ¿qué casa en la actualidad no hay un televisor? Es raro, ¿no? Si en una casa no hay un televisor. Yo creo que si no hay televisor es porque no hay luz. O incluso he conocido casos donde no hay luz, pero hay televisor. Porque tiene una pila, algo, pero la hacen funcionar. Y el hermano nos decía, en la antigüedad, cuando se hacía un sacrificio, lo que era, es decir, el papá le decía al hijo, ni modo, mijo, quebraste la televisión, me estás pidiendo perdón, yo te perdono. ¿Y la televisión? ¿Lo vamos a quedar sin televisión? ¿Por qué? Porque te estoy perdonando y el perdón está cubriendo tu mal y también te estoy expiando. Pero hasta ahí, nuestra casa se queda sin televisor. En cambio, de este lado, con Jesucristo, el hijo le pide perdón a papá, perdón, pan, disculpa por haberte desobedecido, ya que ver el televisor. Y el papá te perdona, y aparte, ¿qué crees que hace el papá? Va a Coppel y se vuelve a echar una bronca para comprar otro televisor para que tenga la casa. ¿Y eso saben qué es, hermanos? Redimir. Fallaste, hubo una consecuencia por el pecado, por tu falta, pero no nos vamos a quedar sin lo que teníamos cuando tú fallaste. En el Edén, hermanos, se perdió mucho. Se perdió la inocencia, se perdió la oportunidad de estar en ese pedacito de cielo en la tierra y fueron exiliados de ahí. Pero hasta ahí. Pero ¿saben dónde deberíamos de estar? En el paraíso. Deberíamos de estar en el Edén. Pero ya no podemos entrar. Pero ya nuestro Dios nos perdonó. Sí, pero no puedes entrar. Porque la consecuencia de tu pecado te mantiene fuera del Edén. ¿Cómo le hago para entrar? Necesitamos que alguien redima. Necesitamos que alguien haga algo para que vuelvan a hacer las cosas como al principio. Necesitamos que se nos vuelva a comprar el televisor. Y eso es lo que hace el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha logrado que todos nosotros podamos de nueva cuenta poder volver al Edén. Voy a invitarles, hermanos, a que me acompañen. 1 Corintios capítulo 15, versículo 48 en adelante. Dice, ¿cuál el terrenal?
tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así que, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y fíjense, hermanos, las preguntas irónicas que hace Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dentro de lo que hemos leído, hermanos, se habló acerca de la muerte. Y dice, no todos dormiremos, pero no dice, no todos moriremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la paga del pecado en el Edén, una de las consecuencias, ¿cuál fue? Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Cómo podemos quitar esa maldición de nosotros? Y recordemos, hermanos, cuando Jesucristo va a visitar a su amigo Lázaro, que ya tenía 4 días que había fallecido. Jesucristo no dice al principio, vayamos porque mi amigo ya murió. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Sino que él dice, vayamos porque duerme. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesucristo vino a quitar la palabra muerte de nuestra vida, para simplemente llamarle dormir. Y por eso cuando aquí habla acerca de lo terrenal y lo celestial, habla y dice, no todos dormiremos. Porque es cierta las preguntas que hace irónicamente Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si el aguijón de la carne es del pecado, es la muerte, entonces, ¿dónde está tu fuerza? Cuando estas mujeres fueron y encontraron la piedra removida, y a estos 2 varones diciendo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Hermanos, la simiente de Satanás estuvo luchando todo el tiempo contra la simiente de la mujer para hacer que este plan perfecto de nuestro Dios fracasara. Pero Jesucristo en el Getsemaní, tirado en el piso, sabiendo todo lo que le acontecería, cuando su sudor eran como grandes gotas que caían a tierra, Jesucristo exclama al Padre y le dice, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, que Génesis 3:15 no se cumpla. Pero también vemos que dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, es que tú le pegues en la cabeza a Satanás. Y por eso, hermanos, hermanas, nosotros tenemos el privilegio de poder decir las palabras escritas en el Evangelio de Juan capítulo 1. Yo sé que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero yo soy de aquellos que hemos creído en él. Y como hemos creído en él y hemos aceptado a él como nuestro único Salvador, entonces yo tengo el poder de ser llamado hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, también soy heredero y coheredero junto con él. ¿De qué creen, hermanos? ¿Dónde se encuentra Jesucristo en este momento? ¿Recuerdan, hermanos, antes de poner esto?
se encuentran dos ladrones crucificados con Jesucristo. Uno a un lado y el otro al otro. Y uno tratando de utilizar ese momento, un oportunista, el cual le dice, si tú eres el Hijo de Dios, demuéstranoslo. Desciende de esa cruz, sálvate a ti y sálvanos también a nosotros. Pero se escucha la coherencia, se escucha la sabiduría del otro personaje crucificado también, otro ladrón, el cual voltea y le dice, aún estando en la situación en la que estamos, no te pones a pensar, no te pones a meditar la situación. Este hombre nada ha hecho y aún se encuentra sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros, que merecemos estar aquí. Y simplemente voltea y mira a Jesucristo y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hermosas palabras, y que no puedo imaginarme, hermano, hermana, lo que habrá sentido este hombre cuando solamente por esa exclamación que salió de lo más profundo de su corazón, de su alma, voltea a Jesucristo y le dice, desde ahora te digo, estarás conmigo en el paraíso. Porque el único que te puede meter al paraíso es Jesús. Un hombre te sacó y Jesús te va a meter al paraíso. Jesucristo le dice, no se turbe vuestro corazón, Evangelio de Juan capítulo 14. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y reitera y dice, voy pues a preparar morada para que estén donde yo esté a la diestra del Padre. Veo a un hombre en el libro de Hechos, un hombre que se encuentra atosigado, se encuentra viendo a una gentío enojado y que crujían sus dientes enojados contra él. Y de repente él, siendo apedreado, voltea al cielo. ¿Y qué creen que vio, hermanos? ¿Qué creen que vio, hermanas? Los cielos abiertos y al Hijo de Dios, que es Jesucristo, sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué creen que lo miró? Porque le estaban dando, ¿qué creen? La bienvenida. Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y por eso es que pudo decir en las palabras de Jesús, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Y saben qué estaban haciendo, hermanos, hermanas? Estaban abriéndole las puertas del cielo a este. El día de hoy, hermano, hermana, deseo con esta predicación que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros, que meditemos en que nuestro Señor Jesucristo es la promesa desde Génesis 3:15. La promesa de la redención, la promesa de esa redención de que yo ya perdí la oportunidad de estar en el Edén. Pero mi Señor Jesucristo ha venido a este mundo bajo la ley, sufriendo dolores en una cruz para poder pagar el pecado que yo he cometido, que mi consecuencia sería la muerte. Para que yo pueda vivir eternamente en ese lugar del cual fui destituido. Porque recuerden, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito sea Dios, que mandó a su Hijo unigénito a morir en una cruz, demostrándome su amor, para que ahora Él me vuelva a colocar en el lugar donde Él quiere que yo esté. Y es, de nuevo, en el paraíso. Hay muchas consecuencias, pero yo quisiera, hermano, hermana, que me acompañaras a leer unos últimos versículos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Recuerden, hermanos,
¿Cuántas consecuencias hubo al salir del Edén? Una, dolores, ¿cierto? Dolor. Segundo, cansancio. Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Otra, la más triste, hermanos, no estar en la presencia de Dios. Ese es lo más triste, no estar en la presencia de Dios. Pero Juan, el apóstol, mismo que escribe el Evangelio de Juan, cuando se encontraba exiliado, Dios le pide que escriba el Apocalipsis de las 7 iglesias de Asia. Y versículo 1 en adelante del capítulo 21, él mira lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él moraba con ellos, y ellos eran su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte. Polvo eres y en polvo te convertirás, quedará en el pasado. Ni habrá más llanto, ni habrá más dolor. Eso de que con dolor para ir a tu juicio ya se acabaría. Pero las primeras cosas pasaron. Y él estaba sentado en el trono y dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermanos, hermanas, muchas gracias por la atención prestada en esta mañana. Y simplemente, hermano, hermana, quiero que quede grabado en el corazón de cada uno de ustedes, como quedó grabado en el mío. Jesucristo, Génesis 3:15, la simiente de la mujer le dio en la cabeza a Satanás. Y ahora, mi hermano, mi hermana, ¿dónde está muerto su aguijón? ¿Dónde está sepulcro su victoria? Ya no existe jamás. Y gracias al sacrificio de Jesucristo, por un hombre fui echado de Edén, pero por el sacrificio de Jesucristo entraré de nuevo a ese lugar. Pero ya no un pedacito de cielo en la tierra, sino al mismo cielo, donde Jesucristo se encuentra sentado a la diestra del Padre. Porque yo soy hermano de Jesús, y como hermano de Jesús tendré heredad, seré coheredero junto con él de todo lo que él en este momento está disfrutando a la diestra del Padre. Gracias, mi hermano, hermana, por tu atención, y que el Señor te bendiga hoy y siempre.